Noticias Globovisión Salud nos acompaña el día de hoy Lía Talavera, quien es hemoterapista. Gracias por acompañarnos. Encantada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por acompañarnos hoy y durante este mes, que aunque debería ser todos los meses de este año y de todos los años venideros, crear conciencia sobre la donación de sangre. Vemos con mucha frecuencia algunos servicios públicos, incluso nosotros en el canal compartimos siempre con mucho cariño y amabilidad cuando necesitan donantes de sangre, pero deberíamos tener como que esta práctica un poco más arraigada y ayudar a esas personas que lo necesitan. Doctora, ¿cuántas vidas podemos salvar con una donación de sangre? Con una donación de sangre se pueden salvar al menos 3 vidas, porque la sangre, una vez que la persona hace su donación, esa sangre se divide en sus componentes principales, que son glóbulos rojos, plaquetas, plasma, hay un componente que se llama crioprecipitado. Y a cada paciente se le administra lo que necesite de acuerdo a su condición de salud. Vamos a hablar también sobre los tipos de sangre. Vemos que unos son más demandados, otros que son como más universales. ¿Podemos explicar esto para entenderlo un poco más? ¿Cómo no? Los tipos de sangre, se habla de los más universales. El tipo de sangre más universal y más importante es el que está en una forma oportuna para el momento en que un paciente lo requiera, que no tenga que ver ningún tipo de dilación, sino inmediatamente que lo requiera, y entonces ese va a ser el tipo de sangre más universal. Sin embargo, tenemos que los marcadores, los grupos sanguíneos son marcadores antropológicos, y el grupo sanguíneo O en nuestras poblaciones, que nosotros tenemos básicamente, venimos de poblaciones indígenas, es el más común. El grupo O positivo, RH positivo. Luego le continuaría el A, el B y el AB. Los grupos positivos son los grupos pues, más comunes. Luego cada uno de estos grupos está a su vez en los que se denominan negativos, RH negativos. Y bueno, por supuesto son grupos que en las poblaciones hay una menor incidencia de esos grupos sanguíneos. Sin embargo, para que todos sepan, existen aproximadamente 44 grupos sanguíneos que son perfectamente clasificados en antígenos, y a su vez esos 44 grupos sanguíneos tienen 367 antígenos. Además, hablemos sobre el factor RH, porque lo vemos, por ejemplo, O RH positivo o O negativo, y no vemos que está marcado este RH. ¿Qué es ese factor RH? El factor RH está relacionado con el antígeno D, como les decía. El antígeno D es un antígeno que conforma el sistema RH, y es un antígeno que se denomina que es sumamente inmunógeno porque él tiene una capacidad muy grande de producir anticuerpos en el organismo de la persona. Cuando una persona se dice que es D negativo o RH negativo, es porque esa persona carece de ese antígeno D. Si esa persona que carece del antígeno D, como por ejemplo en el caso de las embarazadas, se expone a la presencia del antígeno D como un RH positivo, que sería el caso de las embarazadas que son RH negativo y se casan con un RH positivo y tienen una probabilidad importante de tener un feto RH positivo. En ese momento, en la comunicación feto-materna, que hay 2 momentos importantes durante las semanas 26 a 27 del embarazo y luego en el parto, si la madre se expone a ese sangre RH positiva del niño, ella puede hacer anticuerpos y hace con relativa frecuencia. Hay una forma de evitar esa sensibilización, porque así se denomina, y es con la administración de una inmunoglobulina D, la cual se producía en nuestro país con Kim Biotech, una empresa venezolana que funcionaba en el IBI,
que producía la inmunoglobulina D como otros hemoderivados de la sangre que habían y se distribuían a nivel nacional en todos los hospitales del país. Claro, le pregunto todo esto para que vayamos entendiendo porque dice, bueno, ¿seré compatible con la persona que le voy a donar sangre o mi tipo de sangre será beneficioso para una cantidad importante de personas? Porque vemos cuando piden, por ejemplo, las solicitudes de donación de sangre, piden un tipo de sangre específico. Sí, realmente para una persona donar sangre, lo que se requiere básicamente es su intención de donar, independientemente de para quién sea. Y nosotros tenemos los donantes que se denominan los donantes voluntarios y repetidos de sangre, que es hacia donde nosotros debemos ir como país, crear la cultura, incentivar la cultura de donación voluntaria de sangre para que no existan como existe actualmente, donde más del 98% de las donaciones son de lo que se denomina donación a reposición, que es cuando una persona le ponen sangre, se le piden donantes para que reponga la sangre que le fue administrada. Esto es una situación muchas veces odiosa, porque cuando las personas están en situaciones de angustia, de necesidad, porque tienen un familiar que requiere una transfusión y no se la pueden administrar porque no hay el grupo sanguíneo, entonces eso es realmente desesperante y eso es lo que no se quiere. Se quiere que la donación sea como en los países desarrollados, 100% de donación altruista, voluntaria y repetida de sangre. Hacia allá debemos ir. Vamos a ir hacia ese entorno, doctora, pero vámonos a una pausa. Pero también vamos a saber cuáles son las características que debemos de tener. Peso, edad, talla en general. Saber qué podemos hacer y si tenemos alguna característica o condición, si estamos fuera de este rango de donación, así tengamos la voluntad. Vamos a verlo regreso con la doctora Lía Talavera, quien es hemoterapista. Preguntas, comentarios, redes sociales, ya nos están llegando su participación, sumamente importante, ya la leeremos al regreso para que nos ayuden a responder. Volvemos.